Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y quiero continuar con la serie El valor del autoconocimiento en la vida del líder. Y en esta ocasión quisiera entrar un poco más en detalle qué es eso que llamamos autoconocimiento o autoconciencia. Porque siendo que el autoconocimiento, autoconciencia es esencial para el desarrollo del liderazgo, entonces conviene definirlo para entendernos y enfocarse en desarrollar esa autoconciencia o autoconocimiento. El autoconocimiento es la conciencia y la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Es ser consciente de nuestros pensamientos, emociones, motivos, vocaciones, talentos, valores, personalidad, etcétera. El autoconocimiento, autoconciencia se traduce en ese sentido en una valoración honesta y realista de uno mismo. Verse a sí mismo con más claridad, con más profundidad y con más honestidad. Verse en el conocimiento de sus capacidades, sus impulsos, sus límites, digamos, en todo su potencial. La autoconciencia, pues, es la forma en que una persona se percibe, conoce, comprende conscientemente su propio carácter, emociones, pensamientos, motivos, aspiraciones, pasiones, hábitos. El conocerse, pues, permite ser realistas en cuanto a cómo cada uno se percibe y con qué recursos se da cuenta que tiene disponible. Además, eso le permite entregar lo mejor a otros de sí mismo porque entrega desde esa plenitud que es capaz de comprender. Y yo diría que el desarrollo de la autoconciencia o autoconocimiento incluye 7 áreas claves con las que necesitamos trabajar e identificar, tener concienciado. Uno serían nuestros valores, que son los principios que nos guían y direccionan. Aquello que valoramos y tiene capital importancia en nuestra vida y que funcionan como criterios para la toma de decisiones. El otro elemento son nuestras pasiones, que son las cosas que nos encanta hacer y nos generan deleite y satisfacción, aquello que nos motiva, que representa nuestra vocación. Importante también tomar conciencia de nuestras aspiraciones, lo que queremos experimentar y alcanzar, lo que tenemos como expectativa y anhelo por alcanzar en nuestra vida y que se debería traducir en metas y objetivos de vida, en constituir nuestra prioridad en un momento determinado. Tener conciencia también de nuestro entorno, que es el ambiente que nos hace falta para sentirnos felices y poder luego implicarnos en él. Conocer también nuestros parámetros, es decir, nuestras formas habituales de comportarnos, sentir y pensar, y que tiene mucho que ver con nuestros hábitos, nuestras reacciones, conocer nuestras reacciones, los pensamientos, sentimientos y comportamientos que revelan nuestras capacidades en un momento determinado, y conocer también nuestro impacto, es decir, el efecto e influencia que tenemos sobre los demás. Sobre estos 7 elementos son áreas en las que hay que trabajar para ampliar nuestra conciencia, porque en función de ello pues se construirá nuestra efectividad. A su vez podríamos mencionar 2 dimensiones o conocimientos con los que hay que trabajar para aumentar nuestro nivel de conciencia. Uno es vernos a nosotros mismos con claridad, yo llamaría eso conciencia interna, y 2, saber cómo nos ven los demás, y yo llamaría eso conciencia externa. De modo que podemos ver 2 dimensiones de la conciencia, una interna y otra externa. Podríamos describirlo como conciencia interna, la forma en que entendemos nuestro yo, y como conciencia externa, comprenderse desde el exterior, vale decir, saber la forma cómo los demás nos ven, cómo entendemos las percepciones que otras personas tienen sobre nosotros mismos. Lo cierto es que sin autoconciencia interna viviríamos ajenos a nosotros mismos, enajenados de nosotros mismos. Yo diría que sin una guía para conducirnos en la vida. Así, por ejemplo, podríamos optar por trabajos y emprendimientos que no nos representan porque carecemos de los talentos y las habilidades, o acceder a ellos por conveniencia y pragmatismo, pero sin pasión al ejecutarlo. Por otra parte, sin autoconciencia externa sería entonces más difícil adaptarnos, cooperar y trabajar en equipo con otros.
Por ejemplo, podríamos vernos como prudentes mientras que otras personas piensan que somos pusilánimes. O vernos como resueltos y muy enfocados mientras que otros pudieran pensar que somos impulsivos. Y esta capacidad de percibir, reconocer y evaluar nuestro mundo interno, vale decir nuestras emociones, necesidades, valores, motivaciones, fortalezas, debilidades, y percibir y reconocer y evaluar el impacto que producimos en el entorno, entonces nos permite realizar un monitoreo, yo diría ser observador sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno con el que nosotros interactuamos. Y esto aporta comprensión propia y de los demás, dominio y confianza en nuestros recursos y habilidades, sentido de realidad, es decir, capacidad de contextualización, toma decisiones con seguridad, inteligencia emocional, capacidad de autoevaluación, conciencia de nuestros límites, empatía hacia otros, entre otros aspectos importantes. Digamos que la conciencia transforma radicalmente el ser de la persona y por consiguiente la vida total de la persona. Cuando se hace conciencia, entonces nada puede seguir siendo como era antes, porque hacerse consciente termina siendo uno de los mejores regalos que podemos darnos a nosotros mismos. Yo diría que es como despertar de un letargo o quitar el velo, y eso definitivamente cambia el sentido de la vida de una persona y cambia sus prioridades. Hasta el próximo encuentro.